Confecop Antioquia, integrando para el desarrollo. Pensar en tu futuro sí es posible. Te ofrecemos créditos con una tasa del 1.1 para gastos de educación básica, secundaria, tecnológica, universidad. Cordamed, una cooperativa para ti. Cooperativa Pío XII de Cocorná, un milagro de la asociatividad. Viajemos por Colombia. Abre un ahorro programado con Covelén desde 50.000 pesos para participar en los sorteos de un viaje a Santa Marta, el Eje Cafetero, La Guajira, los Llanos Orientales o Nuquí. Muy buenos días. Colombia es el 12º país más afectado por el coronavirus. Más de 3.300.000 personas se han contagiado y más de 86.000 personas han perdido la vida por la pandemia. Esto no es un juego. Extrememos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Lavado de manos continuo, uso correcto del tapabocas, cero contacto físico, cero aglomeraciones y, de ser posible, quédate en casa. Bienvenidos a Antioquia Solidaria. Juntos construiremos el futuro. Juntos cumplimos nuestros sueños. Cooperativa de ahorro y crédito 4440-226. El Consejo Nacional de Planeación realizó un conversatorio para pensar en el país 2021. En él participó un representante de la economía solidaria. El tema central, el último documento COMPES elaborado en agosto de 2020 y febrero de 2021, en el que se replantea la reactivación económica. El conversatorio realizado virtualmente tuvo como participantes a Camilo Ginás, vicepresidente del Consejo Nacional de Planeación, la exdirectora de Planeación Nacional, Cecilia López, Darío Castillo Sandoval, representante del sector social, Joaquín Caraballo, representante del sector ecológico, Clara Imelda Restrepo, representante del sector empresarial, y María Fernanda Cortés, representante del Grupo COMPES. Justamente María Fernanda Cortés explicó que, con la participación de muchas personas, sectores y organizaciones, se tuvo que hacer un documento COMPES en tiempo récord, que diera respuesta a un país en crisis, producto de la pandemia, y que contiene 141 acciones, entre ellas la reforma tributaria que ya se cayó. En los hogares, como yo les contaba, está toda esta consolidación de las bases de datos que se llama registro social, que para mucha gente desde afuera eso se ve como una vaina súper aburrida, cero vendedora. Nuestros periodistas nos dijeron, no, esto no lo podemos comunicar porque no hay nada agradable ahí. Claro, eso hacia el público que no está en el día a día en esto. A nosotros como hacedores de política y que estamos en este trabajo atrás, sabemos la potencia que es tener una base de datos muy bien alimentada y de calidad. Entonces, ese registro social, en serio, es la base para seguramente lo que vaya a ser, si ya va a haber un ingreso único, si va a haber un ingreso social mejor. Lo que salga de esta conversación, pues vamos a podernos garantizar que vamos a llegar a las personas que más lo necesitan porque va a haber una mejor herramienta. Destacó además en esas acciones las apuestas por habilidades digitales. Y ahí hablamos de llevar más conectividad. De hecho, hay un COMPES en este ecosistema que fue el de conectividad rural, con más de 10.000 soluciones que está ya implementando el Ministerio de las TIC en poblados pequeños y dispersos de Colombia. Está toda la apuesta de cómo se hace el manejo de datos internamente, cómo se hace arquitectura, quién hace qué. Entonces, cómo nos pensamos también nosotros como Colombia y proponemos desde acá formas alternativas del espectro, y hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar en los experimentos. Hay llevar internet con globos, con drones, hay una cantidad de cosas ahí detrás que nosotros tenemos la potencialidad porque tenemos el entorno geofísico para explotarlo. El conversatorio siguió formulando la siguiente pregunta. Muchos economistas y expertos en planeación han dicho que el COMPES 4023 de reactivación económica, que habla de inversiones por 3.9 billones de pesos, se queda corto frente a las necesidades del país en pospandemia. La primera respuesta fue la directora de Planeación Nacional, Cecilia López, quien de entrada advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo se hizo antes de la pandemia, pero otro momento fue cuando esta apareció. Que la pandemia rompe totalmente con muchos de los supuestos que están detrás de ese plan de desarrollo, devela las debilidades de un modelo económico de los últimos 30 años, esto no solamente en Colombia, sino en el mundo,
mostró las profundas falencias en muchos aspectos, pero fundamentalmente en áreas en donde creíamos que habíamos avanzado. Pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora, eso sí es una ruptura mucho más profunda. Yo comparto tu visión positiva de lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando va a cambiar y espero que ese sea el producto de este inmenso sacrificio que están haciendo los jóvenes y el país en general, el sector productivo, todo el mundo está pagando unos costos muy altos. Pero esto sí fue el quiebre histórico de una sociedad que durante mucho tiempo aceptó como parte de la realidad una desigualdad inaceptable, una concentración del poder en muy pocos sectores, una visión muy limitada de lo que debe ser el desarrollo. Joaquín Caballero, representante del sector ambiental, advirtió que en el COMPES en discusión muy tímidamente se plantea lo relacionado con el medio ambiente, aunque se habla de transformación energética y reforestación. La primera es que la situación que vive el país hoy son unas deudas acumuladas. Inclusive lo que vimos nosotros en la mesa ambiental de la conversación nacional que sucedió en el 2019, en donde se habían fijado unos compromisos alrededor de Escazú, el fortalecimiento del SINA, el glifosato, la protección de líderes sociales, pues no se ha dado cumplimiento, sino hemos visto que eso haya avanzado. Por lo tanto, claro que se acumulan esas tensiones que se manifiestan hoy en casos de violencia que son muy delicados. Le llamó la atención en el documento COMPES de reactivación económica lo relacionado con la llamada economía circular. Tenemos que recordar que Colombia, digamos, en la cantidad de documentos COMPES, también es desde el 2018, hubo unos compromisos muy importantes con el COMPES de crecimiento verde y con el COMPES de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, venimos heredando, yo esperé que estuviera mucho más despliegue, pero lo que me encontré en economía circular era un poco lo mismo que estaba haciendo la Estrategia Nacional de Economía Circular. ¿Sabías que la esencia de la cooperación es la ayuda mutua? Conoce en la revista Integrando todas las acciones que realiza el cooperativismo antioqueño para abrazar la vida. Queremos invitarte para que leas, compartas y descargues nuestra primera edición 2021 de la revista Integrando. Infórmate y fórmate opinión para que conociendo el cooperativismo te enamores de él. El cooperativismo como una cultura transformadora. El cooperativismo está comprometido con el país. Quédate en casa. El cooperativismo está comprometido con el país. Quédate en casa. Clara Imelda Restrepo, representante del sector económico, calificó el COMPES 4023 como serio, en el que se aterrizan muchos temas del Plan Nacional de Desarrollo. Habló de la necesidad de crear condiciones para recuperar y mantener el empleo y de volver a colocar la economía colombiana en el concierto mundial. Pero ahí empieza uno a decir, ¿qué es lo que quiere uno? Yo creo que esta lección y este buen desempeño del COMPES en esta ocasión lo tenemos que mejorar. Uno realmente necesita que uno no diga necesitamos año y medio para desarrollar un COMPES, porque el mundo no nos está dando ese año y medio de compás de espera, sino que necesitamos medidas ya. Darío Castillo Sandoval, representante del sector social, llamó a entender el actual contexto, la realidad que está estallando en nuestras caras. Una cosa es entender el contexto en el cual estamos formulando un COMPES y otra cosa diferente es entender la realidad que nos está estallando a todos en la cara. La realidad que está en las calles hoy protestando tiene una correlación directa con el trabajo de la planeación del país. Sostuvo que las protestas en las calles
tiene explicación en el hambre y la pobreza que rodea a la gente. La OCDE encontró que nosotros nos demoramos 11 generaciones, mientras que hay países que se demoran mucho menos. El promedio son 4.5 generaciones. Es decir, nace el tatarabuelo pobre, bisabuelo pobre, abuelo pobre y así sucesivamente. Hasta por allá la segunda o tercera generación empiezan a cambiar y solamente adelante, perdón, en la novena cambian y hacia la generación 11. El argumento es que las generaciones, según la OCDE, cambian cada 30 años. Entonces, en Colombia se demoran 330 años en pasar de la población con ingresos más bajos a lograr el promedio. Entonces, aquí la pregunta que yo me hago con base en nuestro COMPES es si realmente nosotros estamos encontrando las soluciones para romper esa trampa de pobreza en la que caímos hace muchos años. Denunció que en el documento COMPES de reactivación económica no quedó incluida la economía solidaria. Se incluye una vez la palabra asociatividad cuando se refiere al tema rural. Es absurdo entender el desarrollo rural sin asociatividad, y en eso la doctora Cecilia López creo que podríamos hablar horas sobre el tema. Yo sé que el DNP lo sabe, yo sé que el DNP lo entiende, y yo sé que el Ministerio de Agricultura lo entiende, y una unidad, hay una agencia de desarrollo rural que lo entiende, pero si eso lo llevamos a la práctica, vamos a encontrar que hay muchos temas que siguen faltando de convertir la asociatividad en realmente emprendimiento y creación de empleo rural, y las condiciones para que el empleo rural permita tener un ingreso disponible que le permita a los habitantes del mundo rural vivir. Es un tema, digamos, de detalle técnico que podríamos hablarlo en otro escenario. Lo que quiero, digamos, mencionar es que ahí está faltando un tema. El argumento, me van a decir algunos colegas del sector incluso, es que el sector solidario está trabajando un COMPES particular. Aplausos, muy bueno, y además en la ley 2069 de emprendimiento en Colombia le pusieron mucha atención finalmente a lo que es el sector cooperativo en cuanto a emprendimiento. Vivíamos con una idea tergiversada de que una cooperativa no era una empresa. Craso error. Y todavía se sospecha, incluso por cuenta de algunos sindicatos, que las cooperativas de trabajo asociado no deberían existir. Craso error. El cooperativismo es el futuro de la reactivación económica en el país, lo digo con entonado acento, y ahí incluyo a toda la economía social y solidaria. Por ahí es el camino. La segunda parte del conversatorio preguntó a los asistentes de dónde deberían salir los recursos para la reactivación económica. Cecilia López dejó claro que hay que hacer otro modelo económico. Como yo creo que eso implica una transformación productiva en el sector económico, ¿sí? Necesitamos realmente dejar de depender de un sector minero energético que juega un papel y que va a seguir jugando un papel, pero nosotros no somos una potencia mundial. A nosotros no tenemos ninguna influencia en el precio, y cada vez que se modifican esos precios, o aquí hay fiesta o aquí hay dolor. O sea, aquí hay que diversificar la producción. Eso por un lado. Y por el otro lado, siento que la política social, con todo esto que está pasando, no puede seguir siendo la hija menor de todo el desarrollo, sino que implica una priorización muy distinta. Consideró urgente en el país realizar una reforma agraria. Nunca la hizo. Hasta Pinochet. Yo estaba en Chile dirigiendo un programa de la OIT cuando supe que hasta Pinochet no paró la reforma agraria. Bueno, nada más ese caso. El Gini de tierras es 0.89. Si nos avergüenza el 0.54 del Gini en ingresos, no hemos hecho nada. Todo el mundo se acostumbró al que el Gini de tierras es 0.89. Pues resulta que ahí tenemos un potencial de ingresos que no necesitamos meternos a quitar tierra ni nada. Nada, los impuestos a la tierra. El que produce paga el impuesto. El que no puede pagar el impuesto le toca vender la tierra, y ahí tenemos una distribución de tierra. Pero eso tiene unas connotaciones políticas, porque eso está vinculado a esa fórmula latifundista, ¿sí? Y a ese feudalismo que aún tenemos, y lo digo como costeña. En la costa en las zonas rurales hay feudalismo, ¿no? Nada que hacer, ahí no hay capitalismo. En la costa necesitamos, y en muchas partes en el sector rural necesitamos capitalismo, y eso empezaría por volver productiva la tierra, y eso implicaría un potencial de recursos fiscales muy importante. Sin duda, Colombia requiere innovación jurídica, y esa innovación jurídica está soportada en innovación política. Y como lo decía muy claro Cecilia, es necesario deconstruir realidades que por décadas han consolidado nuestro sistema político. Se presentó una propuesta con el objetivo de aportar al momento actual y
y se habló de varios tipos de impuestos, básicamente todos a cargo del sector corporativo. Ahí también uno, en este tema fiscal, no puede dejar de lado la importancia de seguir controlando la evasión, fortaleciendo la DIAN, que haya interoperabilidad de las bases de datos. Todo esto ayudaría en forma inmediata, y por supuesto la racionalización del gasto público, que también es un tema fiscal que no se puede dejar de lado. La tributación no es solo monetaria, o no solo monetaria. Tenemos que entender que hay temas no monetarios. Hay un costo, volviendo al ejemplo del hambre, de la desnutrición en Colombia, que está estimado en 11% del PIB, y mientras tanto estamos desperdiciando tanta cantidad de alimentos como para poder alimentar a Bogotá durante un año. Y frente al tema de la solidaridad y el cooperativismo, para hacerle eco a lo que mencionaba hace un rato Joaquín, sí, por ahí es el camino. Yo creo que quiero reiterar lo que dije al principio. Tenemos que leer lo que está pasando. Y eso tiene que cruzar el tipo de desarrollo que vamos a tener, qué ajustes necesita nuestro modelo de desarrollo en su sentido más amplio, porque la gente quedó de primera. O sea, ese objetivo de disminuir la desigualdad a unos niveles aceptables con el tipo de ingresos que tiene este país, con el nivel de desarrollo que en otros aspectos ha causado, tiene que ser la prioridad. Pero esto implica leer a la gente. Esto implica entender qué se espera de aquí en adelante. Sería un error inmenso de nosotros, de las nuevas y las viejas generaciones, pretender que vamos a hacer más de lo mismo. Con trampa social, la vida en todo momento, la niñez hay que cuidarla, la juventud mejorarla y la adultez celebrarla. El cooperativismo está comprometido con el país. Quédate en casa. Estudia en la escuela Ser Cooperativo y fórmate como técnico en auxiliar asistente administrativo, auxiliar cajero de servicios financieros, auxiliar contable de tesorería y financiera. Prepárate para laborar en el sector cooperativo. Los gremios cooperativistas del país, como Confecop y Fecolfin, están preocupados e inconformes con el manejo politiquero que le da el Gobierno Nacional a la Superintendencia de Economía Solidaria. La entidad no es un fortín político ni puede feriarse a cambio de votos para apoyar reformas. El organismo debe ser dirigido por un técnico y no por un político, tal como lo prometió en campaña el presidente Duque. La Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE presenta Hablemos de Fondos. Las organizaciones de la economía solidaria han disminuido la colocación de sus operaciones de crédito durante este tiempo de la pandemia, y una de las razones se deriva de las dificultades para asistir personalmente a las instalaciones de las entidades a firmar la colocación de tales créditos por las restricciones de movilidad. Con el ánimo de resolver esta circunstancia y de ayudar a las organizaciones a su evolución digital, ANALFE, a través de Afianza Fondos, puso en marcha un convenio con Deceval para crear los pagarés desmaterializados. Edward León Gómez Galvis, gerente de Afianza Fondos, nos explica el alcance de esta solución. Es un servicio que le permitirá optimizar a la entidad solidaria la colocación de todas sus líneas de crédito en la emisión del pagaré y la firma sin la presencia del deudor, a través de nuestra plataforma tecnológica que los conectará directamente con Deceval, teniendo así la autonomía y control en la emisión, custodia y cancelación de los pagarés. El pagaré desmaterializado o electrónico es un título de valor creado electrónicamente en virtud a la Ley 527 de 1999, el cual no pierde su equivalencia jurídica y funcional, es decir, que se podrá negociar e endosar sin ningún problema. Este nuevo servicio está fundamentado en el siguiente marco jurídico, que garantiza que no habrá ningún riesgo en la colocación de créditos de forma desmaterializada. Ley 27 de 1990 reconoce jurídicamente la equivalencia funcional de la circulación de los valores. Ley 527 de 1999 reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y las firmas digitales.
Ley 964 de 2005. Reconoce jurídicamente el valor probatorio y la autenticidad de las certificaciones expedidas por DECEVAL. Decreto 3960 de 2010. Permite la emisión y circulación de títulos valores a través de los depósitos de valores. Decreto 2364 de 2012. La firma electrónica, así como códigos, contraseñas y similares, permite identificar a una persona en relación con un mensaje de datos siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma. Las organizaciones solidarias tendrán en este escenario múltiples beneficios, como lo ratifica el gerente de Afianza Fondos. Los beneficios de nuestro producto para la entidad solidaria son: primero, el asociado podrá firmar el título de valor sin importar su ubicación geográfica. Segundo, reduce la carga operativa. Tercero, tendrá el servicio de conexión 7 días a la semana por 24 horas. Cuarto, reduce los costos de la vinculación con DECEVAL. Quinto, reduce los costos del desarrollo de un software para conectarse directamente con DECEVAL. Sexto, podrán emitir el número de pagarés que deseen sin una tarifa mínima. Séptimo, habrá ahorros en los costos de la papelería, impresión y custodia de los títulos valores. Y octavo, ayuda a mitigar los daños de pérdida o fraude. Te invitamos a profundizar en las características de este innovador servicio tecnológico que, entre otros beneficios, no interfiere con el paquete contable de tu entidad. Contáctanos. Gracias por su sintonía. El autocuidado es otra forma de ser solidarios con nosotros y con la sociedad. La pandemia sigue causando estragos, dolor y muerte. Practiquemos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Lavado de manos continuo, uso correcto del tapabocas, cero contacto físico, cero aglomeraciones y, de ser posible, quédate en casa. Antioquia Solidaria regresará el próximo domingo a las 8:30 de la mañana por Teleantioquia. Emociona. ¡Feliz día! Pensar en tu futuro sí es posible. Te ofrecemos créditos con una tasa del 1.1 para gastos de educación básica, secundaria, tecnológica, universidad. Cordamed, una cooperativa para ti. Viajemos por Colombia. Abre un ahorro programado con Covelén desde 50.000 pesos para participar en los sorteos de un viaje a Santa Marta, el Eje Cafetero, La Guajira, los Llanos Orientales o Nuquí. Confecop Antioquia. Integrando para el desarrollo.